Hoy digamos, vamos a aplicar un oscilador que se programa en TradingView, que yo lo programé y que para mí es bastante importante saber usarlo y saber cómo está compuesto. Bueno, vamos a esto. Yo tengo varios indicadores que uso en conjunto, no me puedo quedar con uno solo, pero yo necesito interpretar siempre la fuerza de la tendencia y las malas señales o las señales falsas de compra, tratar de limpiarlas para solamente entrar en señales reales con la fuerza de tendencia. Entonces, yo, digamos, hago un backtesting acá, vamos a ver esta señal. Por ejemplo, media de 200 es esta azul. Esto fue en noviembre del 2016, me voy bien a largo plazo, y yo lo que veo es que mi oscilador cambió de negativo, digamos, acá venía de una tendencia bajista, que ahí tranquilamente los que usan, digamos, entran en venta o en short, podrían haberlo usado, porque miren cómo bajo del puntito rojo me dio caída y el oscilador pasa de positivo a negativo, y con bastante fuerza. Pero después avisa, digamos, el oscilador que está entrando, digamos, que la tendencia cambia de bajista a alcista, pero todavía no tiene la suficientemente fuerza porque está en negativo, el oscilador está hacia abajo. Pero esto lo vamos a correr para verlo un poco mejor, pasa el nivel 0 y empieza a subir. Y justo me da la pelotita celeste donde yo entro en compra. Vamos a suponer que esta es mi operación, la primera operación, donde yo entro. ¿Por qué? Porque el oscilador me dijo, pasó de menos a más. Yo entro, sigo, y se me aparece el puntito rojo, donde el oscilador dice que cambió la tendencia, aunque es débil, pero que cambió. Entonces, yo ahí lo que puedo hacer es esperar con un stop loss. Vamos a suponer que estábamos entrado en compra y yo le pongo el stop loss acá, siempre por debajo, digamos, de las medias. Igual yo ya llevo toda esta ganancia, que vamos a medirla, desde acá hasta acá. Yo ya llevo un 27% ganado. Quiere decir que si se me cierra el stop loss o baja la vela, no me importa, porque yo sigo en eso. Bien. Acá el oscilador cambia nuevamente y no se va hacia negativo, sino que llega al nivel 0 y vuelve a subir. Entonces quiere decir que acá hubiese puesto otra operación en compra. Entonces marco mi flechita y hubiese puesto otro. ¿Qué pasó? Acá se termina la tendencia alcista y empieza la bajista. Cuando yo veo, y acá es donde yo veo dos señales de compra, pero ¿qué pasa? Las barras del oscilador están en rojo. Entonces es una falsa entrada. Esto se llama falsa entrada. Quiere decir que la fuerza de la tendencia es bajista, pero el indicador de arriba, las pelotitas, me dan celeste. Acá no entro, porque ya entré acá. Pero sí tengo que tener cuidado con esta operación. Vamos a ver la flecha. Entonces yo a esta operación le cambio el stop loss por acá. ¿Qué pasó? Se me hubiese cerrado esta operación, pero yo sigo con esta operación anterior. Si voy a largo, va a depender mucho de cómo quieren operar, si es a largo o mediano plazo. Yo mi gráfico lo tengo a diario. Bien. Otra señal. Esta ya indicamos una señal falsa. Otra señal es esta. Pasa el oscilador de negativo a positivo, me da señal de compra. Miren, justo es donde cambia de negativo a positivo. Yo entro en compra. Esta se me cerró, así que vengo acá, entro nuevamente en compra. ¿Y dónde cierro esta operación? Cuando veo ya mi puntito rojo. Y encima, en este puntito rojo, veo que el oscilador cambia de positivo, que está arriba, a negativo. Ya inmediatamente lo cierro porque ya veo que hay una señal bajista.
Bien, espero. Cuando veo que el oscilador pasa nuevamente de negativo a positivo, pelotita celeste, vuelvo a entrar en compra. Acá si ustedes ven, voy a sacar y eliminar para que lo vean, la fuerza de la tendencia es muy baja, por eso lateraliza unos días, pero después logra tomar fuerza. Entonces, la entrada real hubiese sido acá. Se cierra esta posición, si ustedes ven el oscilador, pasa de una fuerza de tendencia muy grande, porque ya está en 9, casi 10, entonces ahí lo que yo hago es cerrar esta operación. Si entré acá, la cierro acá. Vamos a dibujar. ¿Por qué? Porque ya el oscilador me está diciendo que se viene una tendencia bajista. Quiere decir que si el oscilador me dice una tendencia bajista, estas señales falsas, estas tres pelotas azules, yo no hubiese entrado nunca. Aunque el indicador me diga entra, no, ¿por qué? Porque el oscilador hacia abajo me está diciendo que la tendencia es al revés, es bajista. Y tenía razón. Luego seguimos. Bueno, me quedan... Y acá sigue lateralizando, y acá yo veo que pasa de menos el oscilador a más. Entonces, acá me da la entrada. Acá vuelvo a entrar en compra, y lo que yo hago es seguir la tendencia y la fuerza de la tendencia. Esa fuerza de tendencia la sigo hasta que se me pone, digamos, dos rayitas. Yo acá cargo, digamos, obviamente manejo el stop loss en este precio en 186. Como la tendencia es alta, y esto puede ser una toma de ganancias, yo sigo en la operación. Sigo la operación hasta que me dé una pelotita roja, que es acá, recién acá. Y es donde yo veo que la tendencia es bajista y no hay que entrar. Tomé a Apple como ejemplo, que es una del Nasdaq que tiene mayor capitalización, ya llegó al billón, como le dicen los norteamericanos, y es importante porque es una de las empresas que al tener mayor capitalización es la que mueve el volumen de mercado. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me postean en el video, y bueno, gracias por verlo. Pongo todos mis datos, perdón. Nos vemos. Chao, chao.